capacitaciones de la marca Élite. Agradecerles por la puntualidad, el compromiso y querer aprender un poco más acerca de lo que es esta marca. El día de hoy vamos a hablar de lo interesante que son estas máquinas en la tecnología multiproceso. Son máquinas que están enfocadas, direccionadas, con bondades tecnológicas a evitar a toda costa quedarnos en la operación de soldadura. Son máquinas que nos responden muy bien en 4 y 5 procesos de soldadura sin ninguna limitante, al contrario, con muchas bondades tecnológicas y con muchas facilidades de programación, de tal manera que cuando estemos haciendo nuestras aplicaciones de soldadura, tengamos esos resultados satisfactorios. Pero lo importante obviamente es entender qué es MP, cuáles son sus capacidades y cuál es su red de alimentación, a dónde debo conectarlo. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a entrar en materia. Queremos mostrarles algo teórico, algo práctico, para que ustedes conozcan los procesos que más tienen mayor demanda de operación o de aplicación aquí en Colombia y que obviamente están muy familiarizados a todo lo que ustedes aplican en el día a día. Entonces, pues vamos a empezar básicamente enfocándonos a que la marca Élite es un trabajo 100% profesional. Voy a utilizar aquí este tablero para que ustedes me entiendan un poco más de qué se trata esta capacitación. En el trabajo profesional, la línea Élite tiene mayor demanda en el mercado. ¿Por qué? Porque ya está enfocada a 2 líneas de aplicación de soldadura. Estamos hablando de las soldaduras de producción y estamos hablando de las soldaduras de mantenimiento. Es muy importante que ustedes entiendan que existen esas 2 líneas y que tienen mejor, digamos que tienen mayor demanda. Dentro de las líneas de producción vamos a encontrar los electrodos más comerciales, el 6013, el 7018, el 6010 y el 6011. Son los electrodos que vamos a encontrar en mayor demanda en la ferretería, en el sitio donde queremos adquirir estos consumibles, lo vamos a encontrar sin ningún problema. Y en el caso de las soldaduras de mantenimiento, pues vamos a hablar de aquellas soldaduras que están enriquecidas en materiales como el aluminio, el acero inoxidable, las fundiciones, las aleaciones y recubrimientos duros. Entonces, fíjense que en la marca Élite, el enfoque son estas 2 líneas, las líneas de producción y las líneas de mantenimiento. ¿Qué garantiza eso? Pues que las máquinas o la marca realmente no está limitada para ningún tipo de aplicación. Bien, aquí ya tenemos entonces lo que es trabajo profesional, tenemos lo que son las líneas de producción, las que tienen mayor demanda, y tenemos las soldaduras de mantenimiento. Aquí viene lo que siempre hemos tratado de implementar y es conocer un poco más de cómo se ajustan los amperajes en ese proceso que tiene también mayor demanda en la aplicación. En este caso, nos vamos a enfocar al proceso más conocido como el MMA o el proceso SMW. Entonces, dentro del proceso MMA, esto significa Metal Manual AR, aplicación de materiales metálicos de arco eléctrico. Básicamente es el nombre coloquial como lo conocemos en el mercado, es soldadura de varilla, soldadura de barra, soldadura eléctrica o soldadura electrodo. Resulta que comercialmente encontramos en el mercado colombiano 5 clases de diámetro. El diámetro se simboliza en este dibujito. Entonces, esos 5 diámetros son el 332, 1 octavo, 532, 316 y 1/4. Vamos a hacer el ejercicio con estos 2 diámetros que son los que tienen mayor demanda y que son los que se van a utilizar en mayor proporción en nuestras MP. Entonces, la norma, digamos que todo lo que yo les menciono aquí está basado en documentos legales establecidos por un ente mandatorio. En este caso estamos hablando de la Sociedad Americana de Soldadura. Ella dice que esta unidad de medida es una fracción de pulgada. Lo que quiero que hagamos es básicamente digo que todos nuestros participantes tienen el celular, la calculadora. Entonces, simplemente en el celular le damos la función de calculadora. Aquellos que tengan calculadora, pues simplemente hacer la operación de la siguiente manera. Vamos a tomar el primer ejercicio. 3 lo vamos a dividir en 32 y aquí me va a dar un resultado. Si no estoy mal y me corrigen, es 0.093. Entonces, aquí tenemos un resultado después de esta división, 0.093. La norma es muy clara, dice, por cada décima, centésima y milésima de pulgada hay que ajustar 1 amperio. Entonces, en resumidas cuentas, lo que yo tengo que hacer es tener en cuenta cuánto amperaje debo utilizar para este electrodo. Simplemente, como este valor todavía es un poco confuso, lo que yo hago es multiplicarlo
por 1000 y aquí ya básicamente me va a entregar 93. ¿Qué quiere decir eso? Que para ese electrodo que yo necesito de 332, el más delgado, el más comercial, voy a necesitar 93 amperios máximo, garantizando la resistencia, garantizando las características físicas y químicas y además eléctricas del producto. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, o háganlo allá cada uno en su casa, en su taller, en su empresa, para que entiendan un poco más de cómo se ajusta el amperaje. Vamos a tomar el de 1/8, que es el más comercial. 1 dividido 8, eso nos va a entregar un valor de 0.125. A esto lo vamos a multiplicar por 1000 y el valor que nos va a dar aquí es 125 amperios. Entonces, digamos que esa es la manera de conocer, perdón, aquí me equivoqué, le puse un 0 más, acuérdense que es por cada milésima, décima, centésima y milésima se ajusta un amperio. 125 amperios, ¿listo? ¿Qué quiere decir eso? Que aquí ya no tenemos que hacer lo que coloquialmente conocemos como la prueba y error. Si necesito más amperaje, incremento, si reduzco, pues obviamente asociado al espesor de metal, reduzco el amperaje como tal. Este es el cálculo que nos recomienda la Sociedad Americana de Soldadura o el ENDE mandatorio. Pero es importante que ustedes entiendan que cada vez que ustedes quieran comprar un producto, conozcan cuál es el diámetro de electrodo que tiene mayor demanda en sus talleres, en sus empresas, para así mismo recomendar las máquinas como tal, ¿listo? Entonces ya tenemos el ejemplo en electrodo revestido. Básicamente lo que hacemos aquí es entender que las máquinas MP están consideradas como máquinas multiproceso, multipropósito, polifuncionales, integrales, como las quieran llamar. Básicamente tienen la capacidad de desarrollar 4 procesos de soldadura que tienen mayor demanda aquí en Colombia. Y en el día de hoy, pues vamos a tener la oportunidad de ver la operación de 3 de esos. Estamos hablando de lo que es electrodo revestido, TIC y proceso semiautomático. ¿Listo? Ya tenemos el amperaje, ya tenemos el valor real. Simplemente lo que vamos a buscar es material base, material de aporte. Vamos a programar la máquina e iniciamos la operación. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio con una de nuestras máquinas que es la MP180. Vamos a tratar de acondicionar un poco aquí la imagen para que se vea el producto mejor, más detallado, para que ustedes conozcan que es una máquina muy comercial, es muy conocida. Vamos a entender cómo se programa la máquina, cuáles son esos valores que hay que tener en cuenta para que ustedes tengan más claro el objetivo de estos ejercicios. Mientras vamos cuadrando aquí la cámara, yo ya voy posicionando el material base, porque es muy importante que ustedes entiendan que la operación de soldadura también tiene un valor significativo. Esta MP130 es una máquina que solamente se conecta a 110 voltios y la información la tiene en la parte lateral. ¿Listo? Conectándola a 110 voltios, pues ya sabemos que el amperaje que nos puede entregar básicamente son 130 amperios. Con 130 amperios yo con esta máquina puedo desarrollar divinamente electrodos en su diámetro de 1/8. Acuérdense que los electrodos en su diámetro se recomiendan en proporción al metal base. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si yo tengo un electrodo 1/8, normalmente tengo un espesor de metal asociado al 1/8. ¿Cómo se programa la máquina? Simplemente yo lo doy en la parte trasera del encendido. Se va a escuchar obviamente un ruido brusco por el tema de ventilación y vamos a ver la programación. Con este botón que está acá, automáticamente selecciono procesos de soldadura. Cuando lo coloco aquí arriba en la parte posterior, superior, vamos a encontrar una figurita, para aquellos que no conocen el proceso, que está asociado a la figurita de la pinza portaelectrodo. Entonces aquí la tenemos en esta posición y aquí tenemos el electrodo revestido. Voy a colocar aquí el electrodo para que ustedes me entiendan cómo se ve la figurita. Simplemente se coloca el electrodo, se simula que esta figurita coincida con esta, ya lo tenemos en el electrodo revestido. ¿Listo? ¿Qué más tenemos acá? Tenemos 2 valores. En este momento, para aplicar este proceso, vamos a utilizar este botón que se llama amperaje. Cuando yo le coloco todo el amperaje al máximo, quiere decir que la máquina me va a entregar 130 amperios. Como tenemos un electrón 1/8, pues recuerden lo que nos decía la norma. Máximo 125. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no le va a poner los 130, sino que yo empiezo a reducir el amperaje de tal manera que el calor no me vaya a romper el material y mucho menos me vaya a deformar. ¿Qué voy a hacer a continuación? Colocar sus respectivos conductores. La referencia a este conector tipo DINSE, que es un acople rápido, su referencia es 1025. ¿Qué garantiza eso? Pues que yo tengo un acople mucho más fácil, mucho más efectivo y mucho más rápido al momento de conectar, sin tener que estar pensando en una mariposa, en un terminal de ojo, etcétera, etcétera. Entonces simplemente busco la polaridad. Acuerden que las máquinas rectificadoras se identifican porque tienen un más y un menos. Dependiendo de la polaridad, pues la máquina va a entregar mayor calor o menor calor. ¿Listo? Entonces la pinza portaelectrodo debe ir en la polaridad positiva. Entonces lo identificamos acá porque la máquina tiene color rojo
Nuestra pinza portaelectrodo va en la polaridad positiva y para generar el circuito cerrado colocamos la pinza portamasa que iría en el otro polo. En este caso podemos decir que la polaridad negativa. Ya tenemos lista la máquina, básicamente es electrodo de 1/8. Vamos a colocarnos los elementos de seguridad y vamos a hacer la operación de soldadura. Es muy importante que ustedes entiendan que cuando aplicamos soldadura vamos a estar expuestos a calentamiento, proyección de chispas, emisión de gases, emisión de rayos invisibles infrarrojos, ultravioleta. Entonces es importante, sobre todas las cosas, obviamente el factor de seguridad. Tenemos nuestro peto, nuestra manga, nuestra careta fotosensible y tenemos los guantes para operar la soldadura. Entonces vamos a hacer una aplicación de un cordón muy sencillito, muy básico, 60 TC de 1/8, y a continuación ustedes van a ver el comportamiento, la estabilidad y la uniformidad del cordón al finalizar. ¿Listo? Tomo entonces el electrodo y vamos a iniciar. Vamos a encontrar que la máquina MP se caracteriza porque nos entrega una estabilidad de arco, nos entrega un inicio en caliente y nos va a mantener esa estabilidad adecuada sin que el electrodo se vaya a apagar. La característica de tener la composición química tipo rutílico hace que el electrodo sea muy fácil de operar para aquellas personas que quieren incursionar en el campo de la soldadura, porque es el electrodo más fácil y que tiene mejor operación cuando yo quiero adquirir esa habilidad necesaria para hacer este tipo de aplicaciones. En este momento tenemos electrodo de 1/8, más o menos contamos con unos 80, 90 amperios de corriente y aquí tenemos el resultado. Simplemente lo que yo hago es remoción de escoria y vamos a ver que en ningún momento el electrodo se apagó. Eso quiere decir que tenemos una buena fuerza de arco. Vamos a limpiar aquí rápidamente para que ustedes vean la presentación de este cordón. Básicamente, pues este tipo de aplicaciones se logran con muy buena habilidad, con muy buenas horas de práctica y con la preparación del material. ¿Qué quiere decir eso? Pues obviamente tener una aplicación, una limpieza, perdón, con anterioridad para garantizar la buena fluctuación de la corriente. Voy a aplicar ahora el electrodo de 332 7018. Es un electrodo que garantiza más presentación, se utiliza para pases de relleno y hoy obviamente es más conocido en el tema estructural. Voy a mantener el mismo amperaje a pesar de que es un electrodo más delgado. Su revestimiento es un poco más fuerte, entonces necesita un buen hot start, un inicio en caliente, y también necesita una buena un buen arc force o fuerza de arco. Miren que el electrodo con este amperaje no se apaga. Básicamente lo que yo tengo que hacer es controlar el charco metálico y poder lograr esas aplicaciones deseadas. Es un electrodo que se puede utilizar en el mercado estructural. Es una máquina que me permite conectar a 110 solamente, 110 voltios monofásico, y me va a entregar la estabilidad de arco. ¿Qué tenemos acá? Pues el buen desempeño, la buena operación de la máquina MP130. Mientras hacemos el cambio aquí para que ustedes conozcan la operación del MP180, pues básicamente lo que queremos mostrarles a ustedes es que una máquina que se conecta a 110 me permite desarrollar las habilidades o las características operacionales de un producto, garantizando uniformidad, calidad, rendimiento, etcétera, etcétera. Lo que yo hago aquí básicamente es decirles a ustedes que con la MP130 podemos tener esa demanda en el tema de domicilios. Fíjense que hoy por hoy ya el cliente no quiere ir al taller, sino quiere que la persona vaya directamente a donde quiere reparar la pieza. Entonces simplemente es una máquina muy portable, es una máquina que tiene un peso promedio de 6.5 kilos y va a desarrollar obviamente los temas en cuanto a la aplicación en el proceso manual. Tenemos en este momento la máquina MP180, ya es una máquina un poquitico más grande, un poquitico más robusta, pero sigue siendo compacta con muy buena tecnología que nos permite conectar a 110 voltios monofásico o a 220 voltios monofásico. Aquí básicamente la tenemos conectada a 220. Venimos y hacemos el mismo ejercicio. Miramos en su panel frontal que tiene una programación un poco más compleja. Aquí lo que hacemos básicamente es identificar lo mismo que les decía a ustedes. Tenemos la figurita del electrodo revestido que debe coincidir con esta figurita. Aquí lo vemos. Simplemente lo seleccionamos con esta flecha acá. Tenemos el electrodo. Ya sabemos que la pinza portaelectrodo va en la polaridad positiva. Aquí está identificado más y menos. Simplemente conectamos acá. Acoples referencia 1025. Acoples rápidos.
que me facilitan simplemente la conexión. Para cerrar el circuito tenemos la pinza portamasa que va en la polaridad negativa y ajustamos amperaje. El amperaje básicamente lo regulamos con este botón. Entonces vamos a programar la máquina en unos 85 amperios. Vamos a iniciar con un 63 de primero, no le vamos a dar mucho amperaje. 80 amperios es lo recomendado para el electrodo de 1/8 en proporción al espesor de metal. El mismo ejercicio, simplemente llevamos el charco eléctrico, la máquina nos va a entregar esa eficiencia, esa estabilidad de corriente y vamos a tener el cordón deseado. Ya la máquina cuenta con los valores predeterminados como es el Coxstar y un amperaje fuerte. Tiene una estabilidad de arco que me garantiza aplicación en espesores delgados. ¿Cuáles son los espesores delgados? Pues los que tienen mayor demanda en el mercado de la carpintería metálica. Calibre 18, calibre 16, calibre 22, calibre 24 son los deseados. Entonces, básicamente lo que hacemos acá es algo que se llama técnica de punteo. La persona coge, hace una bolita, hace una lentejita, apaga el arco, vuelve a iniciar y sigue haciendo la secuencia de lo que llamamos técnica de punteo. Cuando yo manejo esta técnica, pues básicamente lo que yo puedo dar en el acabado es un cordón con un acabado de buenas proporciones. Aquí tenemos ya más finalizado el cordón. Vemos que la técnica de punteo es una muy buena técnica para evitar que el material delgado se deforme y para evitar que se rompa. Además de eso, pues las dimensiones a las cuales hemos ya tenido Se nos fue el audio. Se fue el audio y se fue el video también. ¿el audio? El video ya está, pero el audio no lo tenemos. No hay audio ni hay video. Esperemos un momento. Pero un momento, un instante. Ya estamos solucionando, por favor, esperemos un momentico. Vamos a hacer la aplicación. ¿Me confirman si me están escuchando, por favor, para continuar con la capacitación? Sí, ya. Hacemos un paréntesis porque se nos fue la señal. Quiero que me confirme alguno de nuestros participantes si me están escuchando en este momento. Veníamos en la este operación momento, del 18. En ese caso Sí, les señor. mencionaba que la máquina la tenemos conectada a una red de alimentación 220 monofásico y por ende le vamos a pedir un poco más de exigencia. En este caso tenemos un electrodo de 70-18 en su diámetro de 1/8. Ya la máquina viene predeterminada para trabajar con las tecnologías que llamamos Coxstar y ArcForce. Fíjense que la máquina arranca muy fuerte, mantiene ese arco y básicamente lo que tenemos que hacer nosotros los operarios, los soldadores, es direccionar ese arco hacia donde yo quiero la aplicación como tal. La máquina me está garantizando esa estabilidad, esa uniformidad y es un electrodo que vuelvo y repito, se utiliza mucho para el tema estructural, para calibres relativamente gruesos. Con un 70-18 podemos ir de 1/8 en su diámetro, podemos ir hasta espesores de media pulgada, 3/4 sin ningún problema, porque contamos con la tecnología de la máquina MP180 conectada a 220.
Digamos que en ese orden de ideas, pues ya tenemos las primeras aplicaciones en electrodo revestido, donde incursionamos con la MP130, es una máquina que solamente se conecta a 110, y tenemos la MP180 que se conecta a 110 voltios y a 220 voltios monofásico. Por ser una máquina MP, recuerden que yo les había mencionado que era multiproceso, nos permite desarrollar otros procesos que también los vamos a poner a continuación en operación. En este caso estamos hablando de lo que es el proceso GTAW, más conocido como el TIC. Recuerden que cuando yo vaya a utilizar el proceso GTAW-TIC, normalmente se recomienda para la aplicación de materiales enriquecidos en cromo y níquel. En este caso estamos hablando del acero inoxidable. ¿Por qué el acero inoxidable? Porque allí es donde se fabrican piezas que manipulan productos alimenticios, y obviamente necesita un proceso que no genere contaminantes como escorias, salpicadura, etcétera, etcétera. Entonces el proceso más limpio en el mercado es el proceso TIC, y nuestras máquinas MP130, MP180 lo pueden desarrollar sin ningún problema. ¿Qué debemos tener en cuenta? Pues básicamente conocer las polaridades. Aquí ya no vamos a utilizar no vamos a utilizar el portaelectrodo, sino por el contrario vamos a utilizar una antorcha para TIC como tal. La antorcha básicamente también tiene la conexión 1025, que es una conexión pequeña de acople rápido que va a facilitar pues en tiempo moderado, en tiempo rápido, la conexión como tal. Aquí simplemente lo que hacemos es cambiar polaridades. Tomamos la pinza portamasa, va en la polaridad positiva, y la antorcha de TIC básicamente va en la polaridad negativa. Eso se conoce como polaridad directa. Se requiere un gas de protección. Aquí la pantalla nos permite direccionar, y básicamente es un gas inerte tipo argón. Tenemos un manómetro, un regulador de flujo que me indica el llenado de la botella, y un flujómetro que me indica la presión. Normalmente la salida de ese gas que tiene está asociado en la unidad de medida. Cuando yo abro la llave de paso, automáticamente va a subir esta perita, que es la que me está controlando las unidades de medida, litros por minuto. Normalmente 5 litros por minuto es lo ideal para trabajar el proceso TIC. ¿Qué vamos a hacer aquí? Básicamente con la flechita de proceso de selección de proceso, seleccionamos la figurita de la antorcha de TIC, que coincide con esta figurita y que nos permite aquí habilitar pues el amperaje. En proceso TIC yo puedo arrancar desde 10 amperios, y como la máquina está conectada en ese momento a 220 voltios monofásico, me dice que puede ir hasta 180 amperios. En este caso, como tenemos una lámina de espesor delgado, simplemente trabajamos amperajes bajitos y aplicamos, en este caso puntual, algo que se llama fusión pieza a pieza. No vamos a utilizar aporte porque no tenemos separación. Simplemente es una pieza muy sencillita de aplicar, de soldar con un material que también es muy sencillo de utilizar. ¿Me confirman si me están escuchando? Sí, señor, lo Sí, estamos se le escuchando. oye, sí se le Tenemos oye. aquí la antorcha. Muchas Yo gracias la para aquellas escucho. personas que me colaboran confirmando el tema del audio. Vamos a hacer entonces el proceso TIC. Acuerden que es un proceso que no genera escoria, que no genera salpicadura, sino que por el contrario genera cordones de muy buena presentación. Por ser un proceso muy limpio, básicamente yo lo que hago es direccionar el charco de soldadura hacia donde quiero aplicarla, o hacia donde quiero direccionar la soldadura como tal. Recuerden que la aplicación como tal está siendo expuesta a una temperatura elevada. El arco eléctrico oscila entre una temperatura de los 3000 a los 6000 grados Celsius, garantizando cambio de estado de materia. La platina está en estado sólido y por el calentamiento se vuelve estado líquido, donde yo logro la unión de las piezas como tal. En este caso, la unión pieza a pieza como tal. Entonces, fíjense que básicamente es una aplicación muy sencillita de realizar. Se requiere obviamente horas de práctica, horas de entrenamiento para poder hacer lo que yo estoy haciendo en este momento, que se llama la aplicación con técnica de tobereo. Simplemente posiciono la tobera, la cerámica, sobre la pieza y puedo desarrollar aplicaciones como tal. Aquí pues ya tenemos en el proceso TIC la MP180, aplicación de acero inoxidable, y a continuación lo que vamos a ver es, mientras hacemos aquí el cambio rápidamente, en el tema de cambio de máquina como tal, porque vamos a utilizar también, o vamos a realizar pruebas en la MP130, pues básicamente quiero que entiendan que es un proceso que es muy limpio, que no genera escoria, que no genera salpicadura, vuelvo y lo repito, y que con muy buena habilidad logramos esas aplicaciones deseadas. Apago esta máquina un minuto, vengo rápidamente a colocar la MP130, vamos a desconectar aquí los conectores de la antorcha y de la masa,
para habilitarlos en la MP130. Recuerden que es una máquina que solamente se puede conectar a 110 voltios. ¿Qué quiere decir eso? Pues que normalmente está recomendada para espesores que oscilan hasta un máximo de 3 milímetros. El mismo principio, básicamente, la antorcha, polaridad negativa. Venimos acá nuevamente al panel de programación. Pinza portamasa positivo. Prendo la máquina y necesito identificar dónde poner el proceso. Tengan presente que las máquinas inversoras, cuando trabajan en electrodo revestido, por su principio básico, que es ajustar el amperaje, automáticamente responden en la figurita de electrodo revestido. Entonces, para trabajar TIC, simplemente la dejo ahí donde inicié primero las pruebas, muevo mi botón de amperaje y tengo las aplicaciones deseadas. A esta máquina la subo un poquitico más de amperaje porque vi que me falta un poquitico más de penetración en la pieza. 30 amperios digamos que es lo aproximado. Repito, pinza portamasa positivo, antorcha de TIC negativo. Ya tenemos el cálculo del gas deseado mediante el flujómetro y simplemente lo que yo tengo que hacer es direccionar la antorcha a la tobera manejando la técnica de tobereo. Le abrimos aquí la llave de paso. Recuerden que es un proceso TIC opcional, por ende yo puedo controlar el paso de gas con la llave de paso que está adelante del cuello de la antorcha como tal. Empiezo a desplazar la antorcha. Como incrementé un poquitico más el amperaje, tengo que mover un poco más la mano, garantizando esa aplicación ideal y aceptable. Es un cordón que es una aplicación, perdón, que no genera escoria ni salpicadura y que cuando yo quiero hacer aplicaciones deseadas en acero inoxidable, pues el mejor proceso es este. Entonces hasta acá tenemos ya la aplicación de lo que es un acero inoxidable en proceso TIC. Vamos a ver el cordón, vamos a acercar acá. Entonces tenemos acero inoxidable, proceso TIC, tanto en la MP130, que se conecta a 110 voltios, como la MP180, que se conecta a 110 y a 220 voltios monofásicos. ¿Listo? Entonces, en este primer ejercicio, bueno, digamos que en este tiempo de capacitación que llevamos, hemos aplicado dos procesos 100% manuales. Venimos a los procesos cuya especialidad caracterizan a estos productos, a los procesos semiautomáticos. ¿Y por qué se llaman procesos semiautomáticos? Porque aquí ya interviene una antorcha que al accionar un gatillo, pues prácticamente me va a habilitar la función de la salida del alambre, que en este caso es el material de aporte. Va a generar unas características particulares como lo es una escoria, una resistencia, y en este caso vamos a utilizar uno de los procesos o uno de los alambres que tiene mayor demanda en el mercado y que tiene un auge muy grande. Pues no todos nuestros usuarios lo conocen, pero sí es importante que empecemos a incursionar en este tipo de alambres. Normalmente este alambre se llama alambre autoprotegido en presentación tubular. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no requiere gas para su aplicación cuando si lo estuviéramos comparando como un proceso TIC, como un proceso MIC con gas. Entonces el alambre tubular viene en dos presentaciones, alambres con gas, alambres sin gas. En este caso pues tenemos la presentación de sin gas. Y vamos a ver a continuación cómo se conecta. Entonces, dentro de esta máquina MP, tenemos en la parte superior el sistema de alimentación. Con el sistema de alimentación, pues básicamente voy a encontrar la parte automatizada. O sea, este es el motor, por aquí me va a alimentar y aquí donde va a colocar mi carrete como tal. Vamos a colocar el carrete tubular, es un alambre hueco, ya no es un alambre sólido como el del MIC o el MAC, sino que es un alambre que internamente tiene un polvillo, un fundente, garantizando que las operaciones, tanto en resistencia, en propiedades físicas, cumplan con los requisitos mandatorios por la Sociedad Americana de Soldadura dentro de un fundente o por un fundente que viene dentro del alambre como tal. Entonces, simplemente lo que yo hago es una operación aquí de enhebrado, de tal manera que yo pueda direccionar ese alambre que vaya de tal manera dentro de la guaya, dentro de la antorcha como tal, y pueda tener las aplicaciones deseadas. El alambre tubular, donde se aplica normalmente, pues tengamos presente que es una máquina que solamente se conecta a 110 voltios, por ende, vuelvo y lo repito, los espesores máximos que recomendaríamos serían 3 milímetros o 1/8, de ahí para arriba no, porque ya requerimos de una máquina de más capacidad. Entonces lo ideal son 3 milímetros en su espesor y podemos sacarle un buen provecho hasta un total de 130 amperios. A mayor velocidad de alambre, mayor amperaje, mayor calor. ¿Listo?
Entonces, vamos a colocarle el tornillo de sujeción y el frenado. Cerramos aquí la tapa. Bueno, antes de cerrar la tapa verificamos el tema de alimentación. Aquí lo que hacemos es básicamente cambiar el proceso. Si lo tenemos en el lector revestido, oprimo aquí y ya aparece la figurita de la antorcha. Miren la que esta coincide con esta figurita. Es una antorcha corta que no se recomienda quitar. Se quita internamente y eso lo hacen nuestros centros de servicio. Por ende, no hay que quitarla. No requiere mantenimiento. Para alambres que no requieren gas, se utiliza con la polaridad negativa, así como el TIC. Entonces, yo lo que hago es colocar el cable pinza portamasa en el positivo. Vuelvo y hago el ejercicio. Y este cablecito que está aquí suelto, que es el que me va a garantizar el circuito cerrado de la soldadura, lo coloco en la polaridad negativa y automáticamente la antorcha quedó en negativo. Ajusto los parámetros, aquí hay dos valores, entonces tenemos amperaje, que es la penetración, el calor incrementado a la soldadura, y tenemos el voltaje, la presentación. Entonces aquí hay dos líneas de guía, básicamente es, si yo muevo este valor, debo mover este paralelamente para que tengamos buena penetración con buena presentación. Entonces aquí tenemos un aproximado de 50 amperios con unos 17, 18 voltios, y lo que hago básicamente es la aplicación de soldadura como tal. Vamos a confirmar si estamos bien de audio, todo el mundo me está escuchando, estamos conectados frente a la aplicación Sí, de señor. soldadura. Sí, lo escucho bien. ¿Qué tal el audio? ¿Estamos bien? Muchas gracias. Entonces vamos a hacer a continuación la aplicación del proceso semiautomático. Tenemos lista la máquina, tenemos listos los parámetros. En este tipo de aplicaciones semiautomáticas, pues lo que me garantiza es que el solo accionar el gatillo de la máquina me va a entregar el alambre deseado, y ya lo que tengo que hacer básicamente es esperar que el alambre llegue hasta la punta de la antorcha. Recuerden que no hemos enhebrado en su totalidad. El alambre va fluctuando internamente dentro de la guaya, de tal manera que llegue a la punta de contacto y ya podamos tener listo la aplicación como tal. Un saludo muy especial para aquellas personas que hasta este momento están conectadas, aquellas personas que quieren conocer un poco más de nuestros productos. Recuerden que es una marca que tiene o que cuenta con 2 años de garantía. Aquellas personas que adquieran estos productos cuentan con un servicio postventa, se les puede hacer una capacitación presencial o se les puede hacer una capacitación virtual, de tal manera que ustedes les saquen el mejor provecho a estos productos, garantizando obviamente lo que queremos, los buenos resultados frente a la fabricación o a la reparación de una pieza puntual. ¿Listo? Estamos esperando que nos salga ya el alambre, va prácticamente llegando aquí ya el cuello, ya nos falta un poquitico y ya salió. Entonces simplemente ya tenemos cuadrada la máquina, iniciamos la operación como tal. Aquí podemos manejar 2 tipos de técnicas de arrastre, técnicas de empuje, que en alguna medida garantizan, cuando hacemos el arrastre, garantiza algo que se llama penetración a la pieza, porque genera mayor calor, mayor uniformidad y mejor desplazamiento. O también manejamos lo que llamamos la técnica de empuje. La técnica de empuje pues ya no genera mucho calor, sino por el contrario más presentación. Entonces las técnicas de aplicación las debemos manejar de tal manera que cuando nos enfrentemos a las piezas sepamos identificar cuál tipo de técnica es la más adecuada. Tenemos aquí ya la aplicación de las 2 técnicas, arrastre, empuje. Vamos a limpiar el cordón y se van a dar cuenta que no nos demoramos mucho, porque como es una aplicación semiautomática, el solo accionar el gatillo, la máquina me da ese desempeño deseado para que el rendimiento frente a una aplicación manual como el lector revestido o como el TIC sea 3 veces mayor o 4 veces mayor su rendimiento. Entonces, por eso es que en el campo de la soldadura, muchos de nuestros carpinteros metálicos, muchos de nuestros ornamentadores están optando por utilizar ahora este proceso, el proceso semiautomático. Entonces, tenemos la aplicación de un proceso semiautomático. Vamos a tratar de proyectar la imagen acá. Está un poquitico caliente la platina, pero voy a tratar de colocarla, de tenerla aquí para que ustedes vean cómo se comportó el cordón. Uniformidad aceptable. La presentación es muy similar a trabajar un 60-13, un tipo rutílico. Genera salpicadura, genera escoria, pero también es muy resistente, parecido a un 70-18. Aquí tenemos algo que llamamos la técnica de arrastre, penetración, y aquí tenemos algo que llama técnica de empuje, presentación. ¿Eso cómo lo desarrollamos? Pues lo desarrollamos con la MP 130, que se conecta a 110 voltios. Rápidamente, y para finalizar la parte práctica, vamos a conectar la 180, que es una máquina que nos permite desarrollar los dos tipos de alimentación en su tensión o en su voltaje. 110 voltios monofásico, 220 voltios monofásico. Recuerden que las máquinas pueden desarrollar mejor operación cuando tenemos una fluctuación de corriente deseada, estable.
y garantizando la operación del proceso de soldadura como tal. Vamos a soltar este carrete rápidamente porque es el que vamos a utilizar para la MP180 para no desperdiciar ningún tramo del alambre del consumible. Pues fíjense que simplemente lo que hago es donde entró la guaya, por donde entró el alambre sobre la guaya, lo devuelvo. Ya lo tengo listo, siempre estoy posicionando aquí sobre mi mano para que el carrete para que el alambre no se me enrede. Quito aquí el sistema de frenado, el freno como tal. Saco el carrete sin soltar la punta, se me puede enredar y prácticamente ya tenemos lista el carrete para colocarlo en la MP180. Vuelvo y repito, recuerden que la MP180 es una máquina que conecta a 110, 220 voltios monofásico. Es una máquina que me permite desarrollar ya por la red de alimentación a 220, espesores un poquitico más gruesos. Estamos hablando que si yo en la 130 les recomendaba 130 amperios en un octavo, con la 180 vamos entre 5, 6 milímetros hasta 9 milímetros sin ningún problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí rápidamente? Vamos a mostrar el sistema de alimentación. Es una presentación que me permite conectar carretes de 5 kilos máximo. Sirve para trabajar lo que yo les decía a ustedes, soldaduras de reparación y mantenimiento. Como en este caso, la presentación del carrete es un eje más pequeño que el de 5 kilos. Lo que hacemos es quitar el posicionador de 5 kilos. Ya nos queda listo el eje y vamos a colocar el de 1 kilo. Aquí tenemos la presentación del eje que debe encastrar con el diámetro de este. Miren que ahí podemos colocar el carrete de 1 kilo sin ningún problema. No tenemos que hacerle ninguna modificación, al contrario, le estamos quitando las adaptaciones o digamos que las guías que se conectan, que normalmente vienen para montar el carrete de 5 kilos. Entonces aquí con esta presentación también podemos sacarle beneficio a la máquina. Miren que aquí es muy sencillito de colocar. Ya tenemos listo el carrete. Colocamos aquí el alambre. Volvemos a hacer el ejercicio como lo hicimos con la MP130. Vamos a utilizar ya obviamente la antorcha que sí se puede quitar en esta máquina porque ya es un poco más larga, pero también cumple el mismo desempeño, la misma operación. Ya lo tenemos aquí. Tenemos la antorcha. Es una antorcha de 150 amperios, conexión tipo europea. Entonces simplemente la encastamos acá en la guía, apretamos. Ya la antorcha obviamente tenemos que darle una polaridad como en el MP130. En este caso estamos hablando de lo que es polaridad negativa. ¿Cómo logramos en la polaridad negativa? Con este cable. Simplemente venimos aquí en la conexión de menos, cerramos el circuito con el más, acá, prendemos el producto, prendemos la máquina, tenemos lista nuestra antorcha acá, y aquí hay dos maneras de alimentar. Accionando el gatillo, antes de seleccionar aquí, obviamente, accionamos el gatillo y el alambre ya nos está alimentando. Si yo quiero evitar este switcheo, simplemente acciono aquí este botón de programación y la máquina nos está entregando el alambre de manera interna, o sea, está alimentando la antorcha como tal. Vamos a esperar unos segunditos, unos minuticos mientras sale el alambre aquí en la punta de la antorcha y la tenemos lista para aplicar como tal. Ya está acercando, está aquí en el gatillo, ya llegó. Por seguridad vamos a quitar esta punta de contacto porque normalmente suele quedarse pegado ahí. Entonces volvemos a corregir acá. Hay que tener mucho cuidado con este tema porque cuando no tenemos unos cortafríos, unas pinzas que tengan un corte ideal, la punta tiende a quedarse ahí. Entonces le hacemos un poquitico de presión, ya ella pasó y básicamente lo que hacemos es programar el producto. ¿Cómo lo programamos? Entonces ya sabemos que aquí hablamos de electrodo, aquí hablamos de TIC y aquí hablamos de los procesos semiautomáticos. Lo colocamos en una de las tecnologías interesantes que es la función sinérgica. En la función sinérgica la máquina me permite regular procesos con gas como el CO2, mezclas y en este caso lo que nos interesa el alambre flux core, alambre tubular. Tenemos un valor informativo de cuántas pulgadas por minuto nos entrega. Al oprimir este botón tenemos algunos otros valores que nos ayudan a ajustar la máquina. Amperaje máximo, 160 amperios. Amperaje mínimo, 40 amperios. Vamos a colocarlo más o menos en unos 70 amperios. Tenemos algo que llama inductancia, incrementa calor o disminuye calor para espesores delgados. En un nivel 2. Y aquí lo dejamos en 0 por tener función sinérgica. La máquina nos dice que a medida que yo regulo el amperaje, la máquina me regula el voltaje. Entonces simplemente lo que hago es dejarlo aquí en 0 y la máquina ya está lista para operar, perdón. Además de eso, pues contamos con los selectores de diámetro de alambre. En este caso tenemos un alambre .35 que equivale a 0.9. Lo seleccionamos y ya tenemos lista
la máquina para hacer el proceso alambre tubular que no requiere gas. Simplemente me coloco mis guantes, la careta para soldar y vamos a hacer la aplicación de la soldadura como tal. Son máquinas que nos permiten desarrollar, y lo repito, en este caso pues tenemos la oportunidad de ver 3 tipos de procesos. Podemos habilitar un cuarto, pero por cuestión de tiempo no nos da para poderles mostrar a ustedes el proceso con gas, pero muy similar a este proceso. Proceso semiautomático, en este caso pues no estamos utilizando es gas de protección. Vamos a hacer las mismas aplicaciones. Aplicación técnica de arrastre, aplicación técnica de empuje. Y vamos a ver la operación del producto. Se fue el video. Miren que tenemos el mismo nivel de exigencia, la misma operación, el mismo desempeño y la misma calidad de soldadura. En este momento terminé la técnica de arrastre, voy a hacer la técnica de empuje. Técnica de empuje pues garantiza un poco más la presentación, el cordón queda un poco más uniforme y es muy apetecido cuando hacemos aplicaciones en espesores delgados porque la presentación es ideal. Miren que no demoramos más de 30 segundos, el nivel de producción es muy alto. Si yo quiero fabricar una puerta, una ventana, pues si yo estaba hablando que en electrodo revestido me puedo tardar alrededor de unas 2-3 horas en fabricarla, con el semiautomático puedo decir que hasta en media hora puedo desarrollar aplicaciones y puedo fabricar un buen número de piezas como las que coloqué de ejemplo. Entonces, aquí tenemos la presentación de lo que es el alambre tubular en nuestra máquina MP180 conexión 220 monofásico. Aquí tenemos el resultado. Son cordones que tienen muy buen desempeño frente al rendimiento y frente a la comparación de lo que es un 70-18, un 60-13. ¿Por qué? Porque tenemos más beneficios, uniformidad, resistencia, aprovechamiento del producto. Acuérdense que en el alambre vamos a utilizar vamos a aprovechar hasta un 98% del producto, mientras que si hablamos de electrodo revestido posiblemente estamos hablando de un 40 al 60%, el restante se pierde en la colilla, en la escoria, etcétera, etcétera. Entonces, pues con esta última parte finalizamos lo que es la parte práctica, valga la redundancia. Dejamos un espacio bien interesante para aclarar aquellas dudas que tengan nuestros clientes frente a los productos. Entonces vamos a dar unos minuticos para conectarnos o para que ustedes nos generen esas inquietudes y poderlas resolver de manera precisa. ¿Me están escuchando? Sí, tenemos acá una persona que está levantando la mano. Les confirmo, el señor William Muñoz. Entonces le voy a habilitar el micrófono para que por favor pueda hacer la pregunta. Claro que sí, don William, buenas noches, lo escuchamos. Muy buenas noches. Quería preguntarle tiempo de duración de trabajo continuo de la 130 y la 180 y precios de valor de cada una más o menos promedio. Gracias. Listo, don William, muchas gracias por la pregunta.